saludo a las audiencias del Salvador.com. En esta ocasión nos acompañan Silvia Elizondo, vocera de Alerta Raquel, y Kerlin Belloso, abogada de FESPAC. Con ellas vamos a conversar sobre el flagelo de la desaparición de personas. Kerlin, el 21 de octubre, la CIDH preguntó a los representantes del Estado salvadoreño por qué si se ha logrado reducir el número de homicidios, no se ha logrado reducir el número de desapariciones. ¿Qué explica esta disparidad? Bueno, muchas gracias por este espacio. Creo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tanto como las organizaciones que solicitamos la audiencia, están preocupadas por los índices de desapariciones de personas, ¿no? Y en ese marco manifestaban su preocupación por los hechos de desaparición que están sucediendo en El Salvador, y además le explicaban, o mejor dicho, consultaban al Estado salvadoreño cuáles han sido las medidas que se han tomado para tratar este fenómeno. Bueno, prácticamente la respuesta del Estado, como bien lo decía la señora relatora de la comisión, que más que todo son reactivas, no tienden a prevenir ni a atender el fenómeno de la desaparición de personas, y que si bien el Estado salvadoreño había podido bajar los índices de delitos relacionados a los homicidios, ¿qué pasaba con el tema de las desapariciones? Creo que no se tuvo una respuesta concreta del Estado a esta pregunta muy atinada que hacía la comisión, y que también les hacía ver la necesidad de que el Estado pueda reconocer esta situación que está pasando en El Salvador y que cada día se suman nuevos casos, pero que no se tiene una respuesta. El Estado no responde a esta pregunta, más bien empieza a mencionar otros elementos que están incorporando, sobre todo al tema de persecución penal del delito, que desde las organizaciones estamos muy de acuerdo con que se siga trabajando este tema, pero no se tiene una respuesta integral porque el Estado aún no reconoce el fenómeno de las desapariciones de personas. Entonces no se han incluido en sus políticas de seguridad, ni en las políticas de atención, ni prevención, ni de persecución penal, creería, el tema de darle seguimiento a estos casos. Entonces no se tiene una respuesta concreta del Estado salvadoreño de por qué no se le apuesta a un fenómeno que está enlutando a muchas familias salvadoreñas. Gracias. Silvia, hemos revisado las cifras de denuncias sobre menores desaparecidos ante la Fiscalía, publicados en la página Alerta Ángel. Las cifras revelan que de 2013 a 2018 la mayoría de menores de edad desaparecidos eran niños. Sin embargo, a partir de 2019 se mira que la mayoría de casos corresponden a niñas. Podríamos decir que 8 de cada 10 casos corresponden a niñas. ¿A qué se puede deber esto? Yo creo que también es importante visibilizar el tema de estos delitos, ¿verdad? El delito de la desaparición forzada de personas también es diferenciado en el caso de la desaparición de niñas y mujeres, ¿verdad? Sin duda aquí hay toda una población en riesgo, y que cuando desaparece una niña o desaparece una mujer también lo acompañan otros delitos, como son las agresiones sexuales y la violencia sexual. Consideramos, nosotras desde la alerta, que desde que empezamos a trabajar, hemos registrado 172 casos, de la mayoría son menores de 17 años. Y cuando se hace ese monitoreo y ese acompañamiento a las familias, y cuando uno de los casos aparece esta niña y esta joven, lo que nos ha informado la familia es que ella ha sido también víctima de otras agresiones. Su desaparición fue temporal, pero además también queda todo un tema de impunidad dentro de esa desaparición de esta niña, que luego aparece, ¿verdad?, pero que ha sido víctima de otras agresiones. Consideramos que también el tema de la desaparición de niñas pues es un fenómeno que tiene que ver con un tema de género, ¿no? Podemos también decir que cuando desaparece una joven, una adolescente, también es un tema de disputas de los territorios de las pandillas, y que muchas de las niñas o jóvenes que desaparecen es un tema de conflicto de pandillas,
no podemos tampoco no sospechar, ¿verdad?, que tiene que ver con un tema de trata de personas o también otro tipo de delitos, ¿verdad?, que tienen que ver con este tema de la trata de blancas, ¿no? Es muy preocupante, la verdad, y también nosotras nos quedamos con un pesar, ¿no?, en ese tema de que sí se bajan los homicidios, pero no es difícil sospechar que la forma de delinquir ahora de las pandillas, y eso no solo diciendo que son ellos los que cometen ese tipo de delitos, ¿verdad?, sino que se sabe también que hay ajustes familiares que cometen, porque los que se pueden cometer ese tipo de flagelos, ¿verdad? Y así también como se ha reconocido también cuerpos estatales que también están cometiendo ese tipo de delitos, ¿no? Pero sí es muy preocupante. Kerlin, ¿con qué se encuentran las familias de las víctimas de este delito cuando acuden a las autoridades? Sí, yo creo que es importante acá hacer mención que una de las primeras reacciones de las familias cuando se enfrentan a esta situación es el temor a denunciar actos de desaparición de sus familias. FESPAD este año presentó un informe sobre la situación de las personas desaparecidas en El Salvador y básicamente parte el estudio sobre dos aspectos fundamentales que ya la compañera lo mencionaba. Una de las primeras hipótesis tiene que ver, y de las cuales el estudio parte, es que si bien el fenómeno de la desaparición de personas no es nuevo como acto delictivo, sí se ha incrementado en los últimos años debido a la inacción del Estado y a la falta de respuestas del mismo, ¿no? En este proceso, la delincuencia o las personas hacen una valoración y una ponderación de lo fácil que es desaparecer a una persona y de lo beneficioso que es por la impunidad, ¿no? Y otro elemento muy importante que se hace énfasis en este informe es el tema de género, como ya Silvia lo manifestaba. El tema de género es importante identificarlo porque en este estudio los patrones que llevan a la desaparición de una persona tienen que ver mucho con el género. No es el mismo móvil de desaparecer a una mujer o a un hombre. Y esto es importante porque genera un desafío para el Estado de incluir en sus políticas públicas de seguridad el tema de la desaparición de personas, pero también incluir en sus políticas el enfoque transversal de género, ¿no? Tanto en las políticas públicas de seguridad, pero también en la persecución penal del delito. Las familias tienen como una doble, vulneración a sus derechos humanos. Se enfrentan a su familiar que ha desaparecido, pero también se enfrentan a que al ir a una delegación policial, lo primero que se les pregunta es, ¿y su hijo era pandillero? O su hija estaba involucrada con un miembro de pandilla, ¿no? Y esto tenemos conocimiento debido a las denuncias que las distintas organizaciones hemos recibido, ¿no? Otro de los elementos es la estigmatización que se hace a la familia o a otras personas que están buscando, porque también se veía uno de los patrones que no solo las familias buscan a las personas desaparecidas, puede ser una amiga, puede ser cualquier otra persona. Pero el primer elemento a destacar es la falta de sensibilidad, ¿no? Y creo que posiblemente no sea genérico, pero existe una falta de sensibilidad de los operadores de justicia que va desde Policía Nacional Civil, que es la primera en retomar la denuncia, hasta los fiscales, ¿no? Otro de los elementos importantes que señala este estudio es el hecho de que tanto policía como fiscalía, ellos piden testigos o piden prueba a los familiares de las víctimas, cuando tiene que ser, la función de la fiscalía con el apoyo de la policía es generar la prueba, ¿no? Entonces son ellos los que piden a las víctimas que lleven la prueba y los familiares de las víctimas se convierten en investigadores a costa de la seguridad que para ellos genera, ¿no? Y también de los costos económicos. Otro de los elementos importantes que creo que es necesario mencionar es ¿qué pasa? Cuando usted hace una evaluación y pide información como familiar de esta víctima desaparecida, no le quieren dar información. Existe
generalmente la posibilidad de que la víctima pida información de su familiar desaparecido y se le dice que no existe, que no se tiene o que es para no entorpecer las investigaciones. Otro de los elementos es el cambio de fiscales en un proceso determinado. Es decir, que hay víctimas que deciden interponer la denuncia, le dan seguimiento a su caso a costa de perder sus empleos, de perder toda actividad económica por buscar a su familiar, ¿no? Y se encuentran que van a la fiscalía y hay procesos que demuestran que se han cambiado hasta 3 veces un fiscal, pero la investigación no avanza, pero sí el cambio de fiscales. Entonces, creo que esta situación afecta el acceso a la justicia para los familiares de las víctimas, pero también es muestra de la falta de protocolos o la falta de mecanismos eficaces para buscar a las personas desaparecidas, pero también para dar una respuesta desde un enfoque de dignidad a los familiares de las víctimas, ¿no? Entonces, la víctima creo que se enfrenta a esa idea de que mejor no pongo la denuncia porque me van a estigmatizar, me va a decir, bueno, hemos visto declaraciones de funcionarios públicos que han mencionado que si era una señorita, pues se fue con el novio y que ya va a aparecer. Eso es producto de una sociedad machista, de una sociedad misógina que no tiene en cuenta los factores de género para buscar a las personas. Silvia, quería preguntarte, hemos hablado mucho o se habla mucho del papel que tiene el Estado y que debería de tener en la búsqueda de los desaparecidos, pero ¿qué podemos hacer el resto de la sociedad, el resto de salvadoreños? ¿Cómo podemos contribuir a esta búsqueda? Sí, yo creo que es importante mencionar que como Estado salvadoreño sí hay toda una debilidad, ¿verdad?, en el tema de no contar con una estrategia de búsqueda, que no se active eficazmente el protocolo de acción urgente, ¿verdad?, que eso deriva, ¿no?, a que también todas las instituciones involucradas se muevan a la búsqueda de una persona, pero también creo que es importante, ¿no?, generar también un tema de empatía y un tema de corresponsabilidad a la ciudadanía. Nosotras la experiencia, y por eso también la razón de ser, ¿no?, de Alerta Raquel, es un tema de alertas tempranas, que va más allá de que si una persona tiene más de 24 horas, con el simple hecho de que un familiar, una hermana o una amiga tenga la sospecha de una persona que se puede estar desaparecida o pueda estar en peligro, se emite una alerta temprana, ¿no? Y en ese caso es como hay ya diferentes tipos de plataformas digitales que lastimosamente hemos llegado a tener extraccionar ciudadanos, ¿verdad?, y de ciudadanas también comprometidas, porque fuimos parte, ¿no?, o hemos acompañado las desapariciones de amigas, ¿verdad? En ese sentido, nosotras básicamente fue un año, nosotras fundamos Alerta Raquel, porque de una compañera que desapareció el 27 de noviembre del 2019, estamos a 2 años de su búsqueda y nos enfrentamos a todo un sistema de justicia que no daba respuestas a la familia, que culpabilizó a la mamá por no cuidar a su hija, que además hay todo un tema de impunidad y hay todo un tema de poco acceso a las familias, ¿no? Creo que una de las cosas que nosotras entendimos durante este periodo de tiempo, que lo mejor que pueden tener las autoridades es poder entregar información inmediata a las familias, ¿no? Sí hacemos un llamado siempre de que la ciudadanía, las demás personas que no estamos involucradas, tengamos un poco de empatía ante este tipo de flagelos. El compartir una alerta puede ser tan importante en las primeras horas de la desaparición de una persona y que puede cambiar el rumbo de esa desaparición, ¿no? Consideramos eso, y también que como poblaciones y como personas, ¿no?, cualquiera puede ser víctima de una desaparición, aunque sí hay como todo un tema de estigma, ¿no?, que solo desaparecen las personas vinculadas al tema de pandillas, una persona que vive en una zona de riesgo, pero la verdad es que no. Cualquier persona puede ser desaparecida en este país, es un riesgo en el que estamos todos y todas, y que también
es importante que las personas que hacemos uso de las redes sociales también no generemos expectativas falsas, ¿no? Hemos visto mucho en estos últimos días, por el caso de los hermanos guerreros también, cómo hay tanta falta de empatía de las personas en generar rumores, en generar también noticias falsas, y creo que es algo que nosotras también tenemos que ir evitando, ¿no? Es importante siempre el manejo de información verídica, ¿verdad? No promover más rumores, y eso es muy importante. Existen muchas plataformas ahora que están acompañando a víctimas. Tenemos la plataforma de Todos Somos Flor, que para nosotras también es un nuevo proceso con ellos, acompañar también ese tema de alertas tempranas, ¿no? Hemos hecho una alianza, porque luego de todo lo que ellos enfrentaron, la familia, esa plataforma hoy está sirviendo también para emitir alertas tempranas, porque se volvieron un ícono de las desapariciones forzadas, y las familiares de otras personas desaparecidas están en esa misma búsqueda, ¿no? Lastimosamente también para las autoridades dar respuesta es solo a los casos que se vuelven mediáticos, ¿verdad? O que pueden volverse un trending, y solo así es donde un fiscal se siente con la presión de dar respuestas a las familias y a las personas, ¿no? Para nosotros eso es muy lamentable. Creemos que cualquier persona, por dignidad y por derechos humanos, se tiene que tratar por igualdad, y es así, ¿no? Gracias. Kerly, ¿hay algo más que quieras agregar sobre la participación que pueden tener los ciudadanos en la búsqueda de los desaparecidos? Sí, bueno, yo creo que a falta de respuestas integrales de parte del Estado, las organizaciones de la sociedad civil, pero ahora también ciudadanos y ciudadanas que no pertenecen a organizaciones, están haciendo mucho uso de las redes sociales. Creo que debemos mantenernos atentos y atentas a colaborar con esas alertas tempranas que se emiten, pero también creo que es un derecho y un deber de los ciudadanos y de las ciudadanas exigir de parte del Estado respuestas integrales a este fenómeno que está enlutando a muchas familias salvadoreñas. Creo que es importante también mencionar el hecho de que el Estado tiene una deuda y tiene desafíos muy grandes en cuanto a este tema, porque como si bien se le dan seguimiento a casos mediáticos, como la compañera lo mencionaba, pero ¿qué pasa con aquellas familias que no tienen acceso a Internet, que no tienen acceso a medios virtuales, ni siquiera a un teléfono celular? ¿Quién está buscando a sus desaparecidos? Y esa es una falta, una vulneración a derechos humanos que está cometiendo el Estado salvadoreño si no se implementan políticas integrales. Tampoco podemos dejar de lado a las familias o a las personas que buscan a los desaparecidos. Merecen una atención integral, una atención con enfoque de género y derechos humanos. Hay muchos hijos e hijas, si vemos las edades de las personas desaparecidas, tienen un buen porcentaje personas que pueden tener hijos e hijas pequeñas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué sociedad nos espera con sus padres y sus madres desaparecidas? ¿Dónde está el enfoque integral que tiene que tener el Estado a través de las diferentes instituciones del Ejecutivo? El CONA, por ejemplo, ¿qué está haciendo con los niños y las niñas que no saben dónde están sus madres y sus padres, ¿no? Creo que es importante que la sociedad salvadoreña le exija al Estado respuestas integrales ante esta situación que definitivamente está llegando a enlutar y está llegando también a otros elementos, como por ejemplo, se me venía a la mente qué está pasando con los derechos patrimoniales de estas personas que desaparecen. ¿Qué pasa con alguien? Y lo podemos ver lo muy simplista. Si la persona que ha desaparecido estaba pagando una deuda, era beneficiaria de un derecho, estaba pagando una casa con el Fondo Social, ¿qué pasa con esos derechos que quedan, digamos, en el limbo, porque no se tiene una certeza jurídica dónde están ni qué ha pasado con ellos? Entonces creo que la sociedad también debe exigir al Estado respuestas a este fenómeno tan desagradable que estamos viviendo. Bueno, muchas gracias a ambas. Sin duda este es un tema que tiene muchas aristas y continuaremos hablando al respecto, porque mientras haya desaparecidos,
es necesario que tengamos acciones desde la sociedad y desde el Estado para buscar a estas personas y para evitar que más jóvenes y más salvadoreños sigan sufriendo este flagelo. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos y sigan pendientes de las redes sociales del Salvador.com.